El Buda, el verdadero propósito de la vida, no es lo que piensa el 99%. ¿Por qué vivimos? ¿Qué es lo que realmente da sentido a la vida? Estas preguntas han atormentado a la humanidad durante siglos. Nos esforzamos por el éxito, perseguimos la felicidad y llenamos nuestros días de metas. Sin embargo, una voz silenciosa suele preguntar, ¿es esto todo lo que hay? Todos lo hemos sentido. En algún momento, después de alcanzar una meta largamente deseada o de disfrutar un placer, una sutil sensación de vacío vuelve a aparecer. Es una sensación inquietante de que debe haber algo más profundo que el próximo ascenso, las próximas vacaciones o la próxima emoción. Considera las historias de quienes aparentemente lo tenían todo. El actor de Hollywood Jim Carrey, en la cima de la fama y la fortuna, comentó: "Ojalá todos pudieran hacerse ricos y famosos y tener todo lo que siempre soñaron, para que vean que esa no es la respuesta". Es una afirmación contundente que sugiere que el éxito y la felicidad, tal como solemos definirlos, quizá no sean el propósito último de la vida. Entonces, si la riqueza, la fama y el placer no son la respuesta, ¿qué lo es? Para descubrirlo, debemos desentrañar dos capas de comprensión. Primero, examinar por qué, incluso cuando obtenemos lo que queremos, seguimos insatisfechos. Y segundo, descubrir una verdad más profunda enseñada hace 2500 años que replantea el propósito mismo de la vida. En este recorrido exploraremos la psicología moderna y historias de la vida real en la capa superficial, porque las personas persiguen metas y felicidad y aún así se sienten insatisfechas. Luego nos sumergiremos en la capa más profunda. Una antigua intuición del Buda, quien comprendió que el objetivo último de la vida no es la felicidad tal como la concebimos, sino la liberación del sufrimiento. Esto no es un sermón religioso ni un discurso de la nueva era. Es una exploración serena y reflexiva de la condición humana, que combina psicología, filosofía y la sabiduría del budismo Theravada proveniente del Canon Pali. Al final, quizá veas tu propia búsqueda de la felicidad bajo una nueva luz y descubras un propósito más profundo por el cual vivir. El malentendido moderno. La sociedad moderna nos dice con seguridad que el propósito de la vida es ser feliz. Desde la infancia se nos enseña a fijar metas, sacar buenas calificaciones, conseguir un empleo bien pagado, enamorarnos, comprar una casa, tener experiencias emocionantes. Debajo de todas esas metas está la suposición de que lograrlas nos hará felices y plenos. En muchos países occidentales, la búsqueda de la felicidad incluso está consagrada como un derecho fundamental. Medimos el éxito en términos de carrera, logros, estatus social y los placeres que podemos permitirnos. La publicidad proclama que más es mejor, más dinero, más comodidad, más placer, prometiendo que eso conduce a una felicidad duradera. Sin embargo, paradójicamente, esta persecución obsesiva de la felicidad a menudo deja a las personas menos felices. Los psicólogos han observado lo que algunos llaman la paradoja de la felicidad. Estudios liderados por R.S. Moss encontraron que cuanto más valoraban y perseguían la felicidad las personas, menos felices y más solas se sentían. Parece que intentar desesperadamente sentirse bien todo el tiempo puede resultar contraproducente. Todos lo hemos experimentado en pequeña escala, como cuando te esfuerzas tanto por hacer perfecto un cumpleaños o unas vacaciones que terminas estresado y decepcionado. Un análisis en la revista Time lo expresó de forma concisa: hay razones para creer que la búsqueda de la felicidad podría ser una receta para la miseria.
Cuando tratamos la felicidad como un objetivo en sí mismo, se convierte en una meta que siempre se desplaza. Seguimos elevando el estándar de lo que necesitamos para sentirnos satisfechos. Consigues el gran trabajo y pronto anhelas un ascenso. Compras un teléfono nuevo y la alegría dura solo hasta que aparece un modelo más reciente. La vida moderna también presenta una imagen distorsionada de cuán felices son los demás. Las redes sociales están llenas de rostros sonrientes, vacaciones y logros. Pero, como señaló un psiquiatra, rara vez vemos las miserias y dudas de los demás porque es desagradable e incómodo hablar de cosas horribles en público. Instagram y Facebook muestran un resumen de lo mejor, dando la impresión de que todos los demás viven en dicha constante. Esto hace que nuestros propios altibajos normales parezcan insuficientes en comparación. En realidad, esas personas que publican fotos en la playa también tienen luchas invisibles. La brecha entre la apariencia de felicidad constante y la realidad de los desafíos de la vida puede generar una sutil insatisfacción, una sensación de que quizá estoy fallando si no soy tan feliz como debería. Otro mito moderno es que el éxito equivale a plenitud. Suponemos que si logramos suficiente éxito profesional, títulos académicos o proyectos personales, nos sentiremos satisfechos. Sin embargo, las investigaciones del psicólogo de Harvard Dan Gilbert y otros sobre la adaptación hedónica muestran que incluso grandes eventos positivos, como un ascenso importante o ganar la lotería, suelen aumentar la felicidad solo de manera temporal. Nos acostumbramos rápidamente a las nuevas circunstancias, el éxito brillante pronto se vuelve la nueva normalidad, y la alegría regresa a su nivel base. Piensa en momentos en los que realmente deseaste algo, quizá entrar a la escuela de tus sueños o mudarte a una nueva ciudad. Al principio se sintió transformador, pero meses después probablemente te encontraste con preocupaciones y deseos similares a los de antes. Este efecto de cinta sin fin significa que ningún logro nos mantiene satisfechos por mucho tiempo. Simplemente comenzamos a perseguir el siguiente hito. Además, el enfoque en el logro individual y el placer puede aislarnos. Cuando vemos el propósito de la vida como maximizar nuestra propia felicidad, podemos descuidar conexiones más profundas o el altruismo. Irónicamente, el exceso de autoenfoque se correlaciona con la depresión y el vacío. Los seres humanos somos criaturas sociales, y los estudios muestran de manera consistente que la compasión, la comunidad y el sentido aportan mucho más al bienestar que el placer puro o los reconocimientos externos. En nuestro malentendido moderno, hemos tomado los medios. Carrera, dinero, ocio y los hemos confundido con el fin de la vida. Hemos asumido que el punto de vivir es disfrutar y lograr cosas, cuando en realidad el disfrute y los logros son subproductos de algo más fundamental. Para vislumbrar qué es eso, observemos a quienes alcanzaron la cúspide del éxito social y cómo eso no les brindó la paz interior que buscaban. Reflexiones desde la cima. A menudo imaginamos que si tuviéramos solo un poco más dinero, más fama, más éxito, finalmente estaríamos satisfechos. Por eso resulta esclarecedor escuchar a personas que alcanzaron todo lo que la mayoría de nosotros soñamos, solo para descubrir que seguían insatisfechas. Sus reflexiones desde la cima del logro exponen una verdad: el éxito externo no sana automáticamente el vacío interno. Incluso en la cúspide del conocimiento y el logro, grandes mentes han sentido un profundo vacío. Sir Isaac Newton, tras revolucionar la ciencia y comprender las leyes de la naturaleza, se comparó al final de su vida con un niño en la orilla del mar jugando con algunas conchas bonitas, mientras el gran océano de la verdad yacía inexplorado ante él.
A pesar de todo su genio, Newton percibía que había infinitamente más de lo que no sabía. Esta humilde admisión, hecha poco antes de morir, sugiere que incluso siendo aclamado como uno de los mayores científicos de la historia, sentía una persistente incompletud. Leonardo da Vinci, universalmente aclamado como el genio por excelencia del Renacimiento, sintió una insatisfacción similar en sus últimos momentos. Según relatos de su lecho de muerte, Leonardo confesó: «He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi obra no alcanzó la calidad que debería». Es un sentimiento asombroso viniendo del hombre que pintó la Mona Lisa y concibió inventos siglos adelantados a su tiempo. Revela que ningún nivel de logro fue suficiente para acallar su crítico interno. Este arrepentimiento y autojuicio hablan de la verdad conmovedora de que los logros externos rara vez llenan el vacío interno. Uno puede ser admirado por todo el mundo y aún así sentirse insatisfecho y no suficientemente bueno en su propio corazón. Vemos este tema una y otra vez. Steve Jobs, cofundador de Apple, revolucionó la computación personal, acumuló una fortuna y se convirtió en un ícono global. Sin embargo, en sus últimos días, luchando contra el cáncer, experimentó profundos arrepentimientos, especialmente en relación con su vida familiar. Admitió que a menudo descuidó a su familia por el trabajo y deseó haber pasado más tiempo con sus seres queridos. Postrado en cama hacia el final, incapaz de subir escaleras, Jobs reflexionó que la búsqueda de riqueza y triunfos empresariales se sentía vacía en comparación con la calidez de las relaciones personales. Enfrentar la muerte le hizo darse cuenta de que los momentos ordinarios, estar presente con la familia, cultivar el amor, eran lo que más apreciaba, y había dejado pasar demasiados de esos momentos. Esta es una revelación común al final de la vida. Rara vez las personas desean haber ganado más dinero o recibido más premios. Al mirar atrás, a menudo desean haber vivido de manera más significativa y amable. Incluso en el ámbito de la fama y el entretenimiento encontramos el mismo patrón. Michael Jackson, apodado el rey del pop tras un éxito musical sin precedentes, admitió en una entrevista: «Nunca estoy satisfecho con nada». Había vendido decenas de millones de álbumes, y aún así se describía como un perfeccionista que siempre sentía que su próximo proyecto debía ser mejor. Para cuando Bad encabezaba las listas en todo el mundo, una insatisfacción interna lo carcomía. Asimismo, innumerables celebridades y multimillonarios luchan con la depresión, el abuso de sustancias o una sensación de falta de sentido cuando la novedad del éxito se desvanece. Como observó Jim Carrey con ironía desde su experiencia, obtener todo lo que creías querer te muestra que esa no es la respuesta. Estas reflexiones desde la cúspide del éxito resaltan una realidad contundente: el placer, la riqueza y el reconocimiento no erradican las formas más profundas del sufrimiento humano. Puedes conquistar el mundo y aún así sentirte ansioso, desorientado o incompleto. ¿Por qué? Porque las causas internas del descontento, cosas como el anhelo, el miedo y la falta de sentido, no se resuelven con logros externos. Perseguimos los símbolos de la felicidad, dinero, premios, fama, pero lo que realmente buscamos es algo que esos símbolos a menudo no logran proporcionar: contentamiento duradero, autocomprensión y paz mental. Escuchar los arrepentimientos y anhelos de los ricos y famosos puede ser aleccionador. Sugiere que nuestro mapa común hacia una buena vida puede estar omitiendo una dimensión crucial. Si el éxito no es suficiente y la felicidad sigue siendo esquiva, quizá hemos malinterpretado la tarea de la vida. Quizá, como exploraremos a continuación, hemos estado haciendo la pregunta equivocada:
aspirar a la felicidad cuando deberíamos examinar la naturaleza de nuestra insatisfacción. Para encontrar el verdadero propósito, debemos comprender el mecanismo que nos mantiene perpetuamente insatisfechos, incluso cuando obtenemos lo que queremos. La verdadera mecánica del deseo. ¿Por qué perseguimos lo que perseguimos? En la superficie parece obvio. Buscamos alegría, placer y experiencias positivas porque queremos sentirnos bien. Pero una mirada más profunda revela una intuición intrigante. Gran parte de lo que llamamos buscar la felicidad es en realidad un intento de escapar del malestar. En otras palabras, no corremos tanto hacia un premio maravilloso llamado alegría como huimos de los dolores persistentes de la vida. Comprender esto cambia nuestra perspectiva. Tal vez estamos confundiendo alivio con felicidad. El Buda ofreció una ilustración impactante de esto en una enseñanza conocida como el Salata Sutta, la flecha. Observó que una persona común, cuando es tocada por una sensación dolorosa, cualquier tipo de estrés, aburrimiento, soledad o irritación, busca desesperadamente algo que la calme. Tocada por esa sensación dolorosa, se deleita en el placer sensorial. ¿Por qué? Porque la persona no instruida no discierne otra salida del dolor más que el placer sensorial. En otras palabras, cuando sentimos malestar, nuestro reflejo es buscar un placer rápido como escape. Estresados por el trabajo, tomamos una bebida o vemos series sin parar. Solos, desplazamos el dedo por las redes sociales o buscamos validación. Sintiendo que no valemos, podemos trabajar obsesivamente por un logro para probar nuestro valor. Según el Buda, la única salida que conoce una persona no despierta es ahogar temporalmente el dolor con algún placer. Este placer puede ser tan simple como comer helado cuando estás triste, o tan destructivo como usar drogas para adormecer el dolor emocional. De cualquier modo, el placer enmascara el sufrimiento por un tiempo. La psicología moderna coincide con esta comprensión. Por ejemplo, en estudios sobre la adicción, los investigadores descubren que, a medida que la adicción se profundiza, las personas continúan usando sustancias no para colocarse, sino para evitar sentirse mal. El adicto no intenta obtener placer extra, sino simplemente sentirse normal o evitar sentirse peor. Como señaló un experto, lo que comenzó como la búsqueda de una buena sensación se convierte en la evitación de una mala sensación. Este ciclo de refuerzo negativo no se limita a la adicción clínica. Está presente en nuestros hábitos cotidianos. Piensa en la persona que revisa constantemente su teléfono en cualquier momento libre. Tal vez no sea una verdadera alegría lo que encuentra en esas interacciones, sino una forma de evitar el aburrimiento o la incomodidad de estar a solas con sus pensamientos. O considera por qué comemos en exceso. Comida reconfortante. El sabor agradable proporciona alivio del vacío emocional o del estrés. Nuestros cerebros están programados para buscar recompensa y evitar el dolor. Pero a menudo evitar el dolor tiene prioridad. Huimos primero del malestar y solo secundariamente obtenemos un poco de placer como efecto colateral. Una analogía clásica en las enseñanzas budistas compara esto con la picazón y el rascado. Tener picazón es desagradable. Rascarse se siente momentáneamente agradable. Pero el placer de rascarse es simplemente el alivio breve del dolor. Si no hubiera picazón, ninguna irritación subyacente, rascar vigorosamente la piel no sería placentero en absoluto. Incluso podría doler. De la misma manera, muchos de nuestros placeres son solo alivio de un malestar previo. Llamamos felicidad a ese alivio. Pero tan pronto como estamos satisfechos, ¿qué ocurre?
el placer se desvanece o se convierte en una nueva forma de malestar. Entonces buscamos otra cosa para rascar la siguiente picazón. Es un ciclo interminable. Tomemos un ejemplo simple, el hambre y la comida. Supongamos que no has comido en todo el día. Sientes hambre, punzadas, sufrimiento. Luego comes una pizza y, oh, es delicioso. La primera rebanada sabe increíble, trae alivio y deleite. Etiquetamos esa sensación como placer. Pero ¿qué pasa si sigues comiendo rebanada tras rebanada? Eventualmente te sientes lleno y luego incómodamente atiborrado. El mismo alimento que fue placentero se vuelve doloroso cuando se exagera. Como señaló secamente un lama tibetano, cuando comenzamos a comer, trajo alivio del sufrimiento del hambre y lo llamamos placer. Pero cuando el malestar de comer en exceso se volvió evidente, cambiamos la etiqueta y lo llamamos sufrimiento. Lo que era placentero se convirtió en puro sufrimiento. Todo lo que ocurrió fue que un sufrimiento se detuvo y comenzó otro. Esta es una demostración vívida de lo que el budismo llama el sufrimiento del cambio. No fue que una felicidad celestial se transformara en sufrimiento de la nada. Más bien, el alivio del hambre solo podía durar un tiempo antes de inclinarse nuevamente hacia el malestar. El hambre subyacente fue temporalmente calmada y luego reemplazada por la incomodidad de comer en exceso. Este patrón se aplica a todos los placeres sensoriales y logros. Cada alegría mundana surge dependiente de condiciones, se desvanece a medida que las condiciones cambian e incluso puede invertirse en insatisfacción. Tumbarse al sol en un día fresco es delicioso hasta que hace demasiado calor y la piel se quema. Ganar un ascenso se siente genial hasta que llega el estrés del nuevo puesto. Enamorarse es emocionante hasta que el conflicto o la pérdida traen dolor. Nada de esto significa que el placer sea malo. Simplemente significa que el placer no puede sostenerse por sí solo como una satisfacción duradera. Siempre está en tensión dinámica con su opuesto, el dolor, como dos caras de una moneda. Pasamos gran parte de la vida oscilando entre ambos, buscando comodidad, luego inquietándonos, persiguiendo novedad, luego sintiéndonos abrumados, cumpliendo deseos, luego sintiéndonos cargados por las mismas cosas que adquirimos. La mecánica del deseo funciona entonces como una cinta sin fin. Caminamos o corremos para escapar del lugar incómodo en el que estamos, esperando que el siguiente paso nos lleve a una felicidad duradera. Pero la cinta se mueve con nosotros. Nos agotamos, pero permanecemos aproximadamente en el mismo lugar, emocionalmente hablando. El psicólogo Viktor Frankl observó agudamente que la felicidad no puede perseguirse directamente. Debe surgir como un subproducto de atender cosas más significativas. Cuando perseguimos la felicidad en sí misma, amplificamos inadvertidamente la conciencia de su ausencia. Es como perseguir tu propia sombra. Cuanto más rápido corres hacia ella, más rápido se aleja. Del mismo modo, al intentar constantemente agarrar el placer y esquivar el dolor, reforzamos la idea de que algo falta, de que no puedo estar bien con las cosas tal como son. Esto perpetúa una insatisfacción crónica conocida en el budismo como dukkha, a menudo traducida como sufrimiento o insatisfactoriedad. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si el modo normal de vida es este ciclo interminable de picazón, rascado, deseo, consumo y aún así no estar contentos, ¿cómo nos liberamos? El primer paso es comprender verdaderamente el ciclo, ver que la felicidad que buscamos en lo externo es inevitablemente fugaz porque está diseñada para aliviar el malestar, no para eliminarlo. Esa comprensión prepara el escenario para un cambio radical.
En lugar de huir del sufrimiento hacia la felicidad, ¿qué pasaría si nos diéramos la vuelta para enfrentar el sufrimiento mismo y arrancarlo de raíz? Esto es exactamente lo que hizo un joven príncipe convertido en mendicante bajo un árbol bodhi en la India hace 2.500 años. Al hacerlo, descubrió una verdad mucho más profunda que cualquier placer mundano y trazó un camino para que todos encontremos la libertad. La intuición del Buda. Siddhartha Gautama, conocido por la historia como el Buda, el despierto, fue un hombre que literalmente lo tenía todo. Nacido como príncipe en el antiguo Nepal, fue criado en el lujo, protegido de toda dificultad. Según la leyenda, el palacio de su padre era un paraíso de placeres. El joven Siddhartha disfrutaba de buena comida, música y comodidades, destinado a convertirse en un gran rey. Sin embargo, a pesar de vivir en una burbuja de felicidad, Siddhartha sentía una profunda inquietud. A finales de sus 20 años, al salir furtivamente de los muros del palacio, se encontró por primera vez con las realidades del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Se dio cuenta de que, por más placentera que fuera la vida, todo era temporal. La juventud se desvanece, la salud falla, los seres queridos mueren. La insatisfactoriedad de la vida, dukkha, lo golpeó con fuerza. Incluso una vida feliz era frágil e incompleta, sombreada por la inevitabilidad de la pérdida. Esta comprensión existencial lo llevó a renunciar a su vida real y emprender una búsqueda para encontrar una libertad duradera del sufrimiento. Tras años de prácticas ascéticas y meditación, Siddhartha alcanzó un despertar profundo bajo el árbol Bodhi. A lo que despertó fueron las verdades ahora llamadas las 4 nobles verdades, la intuición fundamental del budismo. Lejos de ser un dogma teológico, estas verdades son más bien como el diagnóstico y la cura de un médico para la condición humana. Pueden resumirse así: 1. La noble verdad del sufrimiento o insatisfacción. La vida tal como la vivimos habitualmente está impregnada de dukkha. Esto incluye el sufrimiento evidente, dolor, duelo, trauma, pero también la insatisfacción sutil, el hecho de que incluso nuestros momentos más felices no duran, que a menudo sentimos un vacío o estrés incluso cuando las cosas van bien. Como dijo famosamente el Buda en su primer sermón: el nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. La tristeza y el lamento son sufrimiento. La asociación con lo no amado es sufrimiento. La separación de lo amado es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados del apego son sufrimiento. Esto no era una declaración pesimista de que la vida es solo miseria. Era un inventario honesto y lúcido de los aspectos universales e insatisfactorios de la existencia. Incluso las experiencias placenteras caen bajo dukkha en la medida en que cambian y no pueden satisfacer en última instancia el anhelo del corazón por algo seguro e inmutable. 2. La noble verdad del origen del sufrimiento, la causa de dukkha. El Buda identificó la causa principal como tana, usualmente traducida como deseo o sed. Es nuestro anhelo incesante de que las cosas sean distintas de como son. Deseo por los placeres sensoriales, deseo de existir, ambición de llegar a ser, y deseo de no existir, de escapar, de aniquilación. Este deseo está impulsado por la ignorancia, por no comprender la realidad. Esencialmente, sufrimos porque nos aferramos con fuerza a cosas impermanentes y porque perseguimos constantemente satisfacciones de maneras destinadas a decepcionar. Un texto canónico afirma: es este deseo el que conduce a una existencia renovada. Deseo por los placeres sensoriales,
deseo de existir, deseo de exterminación. En términos modernos, el Buda señaló que nuestro hábito psicológico de resistir el dolor y aferrarnos al placer nos mantiene atrapados en la insatisfacción. El deseo es como una picazón que nunca puede rascarse por completo. Siempre regresa. 3. La noble verdad de la cesación, el fin de dukkha es posible. Aquí reside el gran optimismo del Buda. Si se eliminan las condiciones que dan lugar al sufrimiento, el deseo y la ignorancia, entonces el sufrimiento mismo termina. Este estado de liberación se llama nirvana, nibbana en pali, que literalmente significa extinción, como un fuego que se apaga cuando se queda sin combustible. Lo que se extingue son los fuegos de la codicia, la aversión y la ilusión en el corazón. Esta es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. El desvanecimiento completo y la extinción del deseo, abandonarlo, renunciar a él, la libertad respecto a él, la no dependencia de él. El nirvana no es un lugar ni un cielo, sino un estado profundo de paz, la libertad inconmovible del ciclo de deseo e insatisfacción. El Buda lo describió como una liberación no provocada, una libertad segura que no depende de ninguna condición cambiante. Algunos textos se refieren al nirvana como la felicidad suprema. Pero, importante, no es felicidad en el sentido mundano de una sensación pasajera. Es un contentamiento profundo nacido de la ausencia de sufrimiento. Imagina un peso que has cargado toda tu vida y que de repente se deja en el suelo. La ligereza, el alivio y la claridad que quedan dan una idea de lo que es el nirvana. 4. La noble verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. La vía de salida. El Buda no nos dejó solo con un diagnóstico. Proporcionó un camino práctico a seguir. Este es el famoso noble octuple sendero, a menudo representado como una rueda del Dharma de 8 radios. Es una guía integral para la vida ética, el cultivo mental y la sabiduría. Sus 8 componentes son: visión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Correcto aquí significa eficaz o hábil para conducir a la liberación. Lejos de ser reglas arbitrarias, estos 8 factores abarcan todos los aspectos de la vida, cómo entendemos el mundo, cómo pensamos, cómo hablamos y actuamos, a qué nos dedicamos para vivir y cómo entrenamos la mente. El Buda enfatizó que este camino es el término medio entre la indulgencia extrema en los placeres, por un lado, y la mortificación extrema del cuerpo, por el otro. Es un enfoque equilibrado para purificar gradualmente la mente y erradicar el deseo. Y esta, monjes, es la noble verdad del camino de práctica que conduce a la cesación de dukkha, precisamente este noble octuple sendero, enseñó. En su primera enseñanza, describió el octuple sendero como el antídoto contra el sufrimiento, la medicina para curar la enfermedad. El símbolo de la rueda del Dharma con 8 radios representa el noble octuple sendero en la tradición budista. El Buda dijo que descubrir este camino fue como encontrar un antiguo sendero hacia una ciudad perdida, una ruta temporal recorrida por los despiertos del pasado, que él redescubrió y abrió para todos. Al poner en movimiento la rueda del Dhamma, como se la llama, inició esta enseñanza que conduce fuera del sufrimiento. Los 8 radios nos recuerdan que cada elemento del camino es esencial e interconectado. Sostienen la rueda en conjunto, así como una rueda permite que un carro avance de manera constante, el octuple sendero permite que una persona progrese hacia la liberación paso a paso. La intuición del Buda replanteó esencialmente el propósito de la vida.
No era acumular más placeres o logros, los cuales había renunciado en su búsqueda. En cambio, el propósito es comprender el sufrimiento y eliminar su causa, alcanzando así un estado de libertad inconmovible. Famosamente resumió su enseñanza así: una sola cosa enseño, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Esto puede sonar austero al principio. ¿Dónde queda la felicidad, el amor o Dios? Pero si reflexionas, todo lo significativo está contenido en comprender el sufrimiento y ponerle fin. La compasión, la bondad y la sabiduría florecen de manera natural cuando comprendemos verdaderamente qué causa el sufrimiento y dejamos ir esas causas. Es importante aclarar que poner fin al sufrimiento no significa que la vida se vuelva un vacío seco y sin emociones. Por el contrario, quienes siguieron el camino del Buda a menudo describen una capacidad mucho mayor para la alegría. No la alegría vertiginosa de los placeres fugaces, sino una alegría serena arraigada en la compasión y la comprensión. El Buda enseñó que cuando se retira la espina del deseo del corazón, la felicidad auténtica, sukha, fluye como resultado natural. En cierto modo, no está en contra de la felicidad en absoluto. Quiere mostrarnos la forma más alta y confiable de felicidad. Comprendió que lo que los seres realmente buscan no es un éxtasis interminable, sino el fin del conflicto interno que crea dolor. La libertad del dukkha es dicha, o como dice un texto budista, la cesación del sufrimiento, la liberación de la mente. Esa es la felicidad última. Ahora bien, por grandioso que todo esto suene, el Buda fue eminentemente práctico. Dio un camino que los seres humanos de cualquier ámbito de la vida podían cultivar. No necesitas aceptarlo por fe. Lo pruebas en tu propia experiencia. Ahora nos dirigimos a ese octuple sendero, no solo como teoría, sino como una guía viva. ¿Cómo puede alguien en el mundo occidental moderno, con trabajo, familia y una cuenta de Netflix, vivir el noble octuple sendero? ¿Cómo se ve realmente pasar de buscar la felicidad a cultivar la libertad en la vida diaria? Examinemos cada uno de los 8 factores y cómo pueden aplicarse a nuestras vidas aquí y ahora. Felicidad frente al fin del sufrimiento. Antes de profundizar en la práctica del sendero, vale la pena reforzar por qué este cambio de objetivo, de perseguir la felicidad a poner fin al sufrimiento, es tan crucial. La psicología moderna valida cada vez más la intuición del Buda de que perseguir la felicidad como meta a menudo conduce a lo contrario de la felicidad. La felicidad, tal como la concebimos habitualmente, es una emoción fugaz, no una base sólida sobre la cual construir una vida. Hemos visto cómo los placeres van y vienen y cómo el deseo de más nos mantiene en la rueda del hámster. Ahora, las investigaciones muestran que incluso la mentalidad de debo ser feliz puede socavar el bienestar genuino. Por ejemplo, estudios psicológicos han encontrado que las personas que se obsesionan con ser felices tienden a volverse más ansiosas e insatisfechas. En una serie de estudios, los participantes a quienes se les indicó valorar altamente la felicidad terminaron sintiéndose peor al ver un clip de película que se suponía debía ser alegre. Sus altas expectativas hicieron que la felicidad normal se sintiera como una decepción. Otro estudio señaló que desear desesperadamente ser feliz está vinculado con una menor salud psicológica, y que quienes estaban muy de acuerdo con la afirmación la vida solo es significativa si soy feliz eran más propensos a la depresión y la soledad. Es como si enfocarse demasiado en el resultado, la felicidad, creara una evaluación constante de ya soy feliz, y ahora, una evaluación que irónicamente interrumpe la experiencia de la felicidad misma. Por el contrario,
cuando las personas se enfocan en afrontar sus problemas, ayudar a otros o encontrar sentido, la felicidad suele aparecer como un subproducto. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, escribió: "La felicidad debe suceder, y lo mismo ocurre con el éxito. Tienes que dejar que suceda dejando de preocuparte por ello. Quiero que escuches lo que tu conciencia te ordena hacer. Entonces vivirás para ver que, a largo plazo, el éxito te seguirá precisamente porque habías olvidado pensar en él". En otras palabras, apunta al significado y a la acción correcta, y la felicidad vendrá como consecuencia. Apunta directamente a la felicidad y se te escapará. Esto refleja el enfoque del Buda, que apuntaba a poner fin al sufrimiento erradicando sus causas a través del camino, y como resultado surge una profunda satisfacción. Apunta solo a ser feliz y acabarás frustrado. Los expertos contemporáneos en salud mental también sugieren que un objetivo de vida más sabio es desarrollar resiliencia, comprensión y aceptación en lugar de maximizar el placer. Un psiquiatra jubilado, el Dr. Rafa Yuba, escribió: "La felicidad es un fantasma que no vale la pena perseguir. Hay objetivos mucho más sabios en la vida". Él sugiere que perseguir una dicha irreal y permanente es poco saludable. En su lugar, deberíamos buscar una satisfacción razonable con alegría y dolor intermitentes, aceptando que el dolor es una parte natural de la vida. Esto hace eco de la perspectiva budista de que la evitación completa del dolor es imposible. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra relación con el dolor y el placer mediante la sabiduría. El dolor en la vida es inevitable. Todos experimentaremos enfermedad, pérdida, etc. Pero el sufrimiento adicional, la angustia extra que añadimos mediante la resistencia, el apego y el tormento mental, es opcional y puede reducirse, incluso eliminarse. Piénsalo de esta manera. La felicidad como sentimiento transitorio es como una brisa agradable en un día de verano. Encantadora, pero no puedes atraparla y guardarla en una caja. La libertad del sufrimiento es como el cielo mismo, abierto, vasto y capaz de contener todo tipo de clima sin verse perturbado por ello. Cuando cultivas una mente como el cielo mediante la comprensión y el abandono del deseo, las brisas de alegría pueden atravesarte y las aprecias. Pueden llegar tormentas de duelo, y sabes que también pasarán. Ya no estás definido por el hambre constante de la próxima brisa. De hecho, muchos que recorren el camino budista reportan una vida emocional más rica que antes. La risa surge con mayor facilidad, y también la compasión, porque ya no estás tan envuelto en el yo, mi, mío todo el tiempo. La felicidad no es el objetivo final, sino una compañera frecuente en el camino una vez que dejas de aferrarte a ella a cada paso. Vemos este principio en el heroísmo cotidiano y en el propósito, así como al considerar a alguien como un médico dedicado que trabaja largas horas para salvar vidas, o un padre que se sacrifica por su hijo. Puede que no describan su rutina diaria como felicidad. Puede ser estresante o agotadora. Pero a menudo informan una profunda sensación de plenitud y significado. Y cuando llega el éxito, el paciente sanado, el hijo prosperando, trae una alegría profunda. Esa alegría no fue perseguida por sí misma. Surgió como consecuencia de hacer algo significativo y aliviar el sufrimiento. Como expresó un artículo sobre este tema, el pensamiento positivo y la visualización del éxito en realidad pueden hacerte miserable. Afortunadamente, existen otras estrategias para la plenitud. Estas estrategias incluyen cosas como practicar la gratitud, enfrentar los propios miedos y contribuir a los demás,
todas alineadas con reducir la fijación en uno mismo y en los propios placeres. En resumen, los conocimientos modernos están convergiendo con la sabiduría antigua. La felicidad, entendida como sensaciones placenteras, es un subproducto, no una meta. Una estrategia a corto plazo de maximizar el placer es como lamer azúcar constantemente, momentáneamente dulce, pero en última instancia insalubre. Una estrategia a largo plazo de minimizar el sufrimiento evitable en uno mismo y en los demás, y de cultivar la comprensión, conduce a una sensación estable de bienestar. El Buda no estaba en contra de la felicidad. Quería que tuviéramos la felicidad más verdadera y profunda, la que surge al liberar la mente de la agitación del deseo constante. A menudo describía su iluminación no como la obtención de algo nuevo, sino como un enfriamiento y un apaciguamiento. Los fuegos de la codicia, el odio y la ilusión se enfriaron hasta convertirse en paz. Nirvana. Entonces, si aceptamos que el verdadero propósito de la vida podría ser poner fin al sufrimiento, dukkha, en lugar de perseguir un espejismo interminable de más felicidad, ¿cómo vivimos prácticamente hacia ese propósito? Aquí es donde el noble octuple sendero se convierte en nuestro marco de guía. Exploremos cómo se puede implementar este camino aquí y ahora, en el contexto de la vida occidental moderna, como una forma de cultivar sabiduría práctica y una libertad genuina. Un camino práctico. ¿Cómo podemos las personas comunes, con trabajos, familias y responsabilidades diarias, seguir el camino del Buda para acabar con el sufrimiento? El genio del noble octuple sendero es que es un mapa práctico y holístico que puede aplicarse en todos los aspectos de la vida diaria. No necesitas convertirte en monje ni retirarte a una cueva. El camino te encuentra donde estás. A veces se le llama el camino medio porque evita los extremos e integra el equilibrio. Piensa en él como una guía para vivir de manera ética, consciente y sabia, lo que a su vez reduce el sufrimiento y aumenta el verdadero bienestar. Así es como puedes llevar cada uno de los 8 factores a tu vida moderna. Visión correcta, Samadhi. Esto se trata de ver la vida de manera realista y con sabiduría. En la práctica, la visión correcta significa comprender las 4 nobles verdades, reconocer que la vida contiene dukkha, que nuestro apego causa gran parte de nuestro estrés, y que cambiar nuestra manera de ver puede liberarnos. En un contexto moderno, la visión correcta crece a medida que te educas y reflexionas. Es adoptar una visión del mundo que valora la verdad por encima de la comodidad. Por ejemplo, la visión correcta es recordar que las cosas materiales son impermanentes, por lo que basar tu identidad en un coche o un título conducirá a dukkha. Es ver la causa y el efecto en el karma, que tus elecciones tienen consecuencias para ti y para los demás. Desarrollar la visión correcta puede implicar leer enseñanzas de sabiduría, contemplar tus experiencias en busca de lecciones más profundas o simplemente pausar para ver una situación tal como es, en lugar de a través del lente del ego. En la vida cotidiana, cuando enfrentes un desafío, intenta verlo a la luz de la impermanencia. Esto también pasará. Interconexión. Mis acciones afectan a los demás y compasión. Todos, al igual que yo, quieren ser felices y no sufrir. Tales perspectivas te guían a responder de manera más hábil en lugar de reaccionar desde la emoción ciega. Intención correcta, Samma Sankappa. Si la visión correcta es la brújula, la intención correcta es la motivación que impulsa nuestras acciones. El Buda destacó las intenciones de renuncia, buena voluntad e inofensividad como correctas. La renuncia suena pesada, pero simplemente significa la intención de soltar cierto apego y deseo egoísta.
La buena voluntad significa intenciones de bondad y benevolencia, en lugar de mala voluntad u odio. La inofensividad significa la intención de no causar sufrimiento a ningún ser, lo opuesto a la crueldad. Cultivar la intención correcta en la vida moderna podría verse así. Cada mañana, establece una intención clara para tu día o para una situación. Por ejemplo, antes de entrar a una reunión, podrías pensar, mi intención es ser honesto y constructivo, no impulsado por el ego. O al inicio del día. Hoy tengo la intención de practicar la paciencia y la bondad con todos los que encuentre. Al nutrir conscientemente intenciones de soltar, bondad y compasión, alineas tu corazón con el camino. En la vida cotidiana, cuando surge una persona difícil o una tentación, recuerda tu intención más profunda. Si alguien te cierra el paso en el tráfico, tu intención habitual podría ser la represalia o la ira. La intención correcta te recordaría, no deseo daño. Que ambos estemos a salvo. Con el tiempo, estas intenciones moldean tu carácter. Es como plantar semillas. Sigues sembrando semillas de buena voluntad y desapego, y tus acciones darán frutos saludables de manera más natural. Habla correcta, Sammavaka. Este factor lleva el camino a nuestra comunicación. Las palabras son poderosas. Pueden sanar o dañar. El habla correcta implica abstenerse de mentiras, de discurso divisivo, de calumnias o chismes que crean rupturas, de lenguaje áspero o abusivo, y de charla inútil que no aporta beneficio. Fomenta un habla veraz, oportuna, amable y útil. En la era digital, esto se extiende a nuestros correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales. En la vida cotidiana, practicar el habla correcta puede significar pausar antes de hablar o de presionar enviar y preguntarte, ¿es verdad? ¿Es necesario o útil? ¿Es amable? Esto no significa que nunca puedas ser crítico, pero incluso la crítica puede entregarse con respeto y una intención constructiva. Por ejemplo, en el trabajo, en lugar de chismear sobre un colega difícil, el habla correcta sería abordar los problemas directamente con él o con un supervisor de manera factual y orientada a soluciones. En casa, podría significar abstenerse de responder con dureza a tu pareja por enojo y, en su lugar, comunicar tus sentimientos con calma. En redes sociales, podría significar elegir no difundir un rumor no verificado o no participar en comentarios de odio. Cada vez que practicas el habla correcta, contribuyes a un entorno de confianza y armonía. También observas tu propia mente. Para hablar con verdad y bondad, debes cultivar honestidad y amabilidad internamente. De este modo, el habla correcta es un entrenamiento tanto del comportamiento externo como de la virtud interna. Acción correcta, Samma Kammanta. Esto se refiere a la conducta ética en las acciones físicas. El Buda enfatizó abstenerse de matar o dañar a cualquier ser vivo, de robar y de la conducta sexual incorrecta como aspectos centrales de la acción correcta. En la vida contemporánea, la acción correcta se traduce en vivir según principios morales fundamentales. Respetar la vida, tomar solo lo que se da libremente y ejercer responsabilidad y fidelidad sexual. También se extiende a cosas como no dañarse a uno mismo con intoxicantes o comportamientos imprudentes. En la vida diaria, para practicar la acción correcta, podrías adoptar hábitos como comer conscientemente, causando el menor daño posible a los animales, o al menos dando gracias por la vida que te sostiene. Elegir no matar innecesariamente incluso a criaturas pequeñas, quizá atrapando una araña en tu casa y liberándola afuera en lugar de aplastarla. Y ser escrupulosamente honesto en asuntos financieros,
no tomar lo que no es tuyo, ya sean suministros de oficina o no pagar por un servicio. La ética sexual en términos modernos significa no explotar a otros por placer, honrar los compromisos si estás en una relación y asegurar consentimiento y compasión en toda intimidad. Cada acción se convierte en parte de tu práctica espiritual. Cuando enfrentes un dilema moral, consulta tu conciencia. ¿Qué curso de acción conduce al menor daño y a la mayor integridad? Al elegirlo, incluso si es difícil, encontrarás que crece una sensación de paz interior y respeto por ti mismo. Tu vida se vuelve más simple y libre de remordimientos porque sabes que actúas de acuerdo con tus valores. Medio de vida correcto, Samma Ajiva. Este factor nos pide ganarnos la vida de una manera que no cause sufrimiento a otros y que sea éticamente saludable. El Buda mencionó específicamente oficios a evitar: comercio de armas, trata de personas o esclavitud, producción o venta de carne, intoxicantes y venenos. Esencialmente, cualquier ocupación que dañe directamente vidas o bienestar. Para nosotros, el medio de vida correcto es una invitación a reflexionar sobre la ética de nuestro trabajo. En la vida cotidiana, considera a qué te dedicas y cuál es su impacto en el mundo. Si te encuentras en una profesión que causa daño o entra en conflicto con tus valores, el medio de vida correcto podría significar planear una transición hacia algo más alineado. No todos pueden cambiar de trabajo de inmediato, pero puedes empezar a orientarte hacia la integridad. Por ejemplo, un profesional del marketing podría negarse a promover un producto que sabe que es dañino o engañoso, incluso si eso le cuesta un contrato. Un empresario podría asegurarse de que las prácticas de su empresa hacia los trabajadores, el medio ambiente y los consumidores sean justas y beneficiosas. También podría significar simplificar tu estilo de vida para no depender de un salario proveniente de fuentes poco éticas. Muchas personas reducen sus necesidades materiales para tener la libertad de elegir un trabajo más significativo. Si eres estudiante y estás eligiendo una carrera, podrías sopesar no solo el salario y el estatus, sino también cómo esa carrera contribuye a la sociedad. La esencia del medio de vida correcto es la alineación entre tu voluntad, tu trabajo y tus valores, haciendo del trabajo diario parte de la solución al sufrimiento y no parte del problema. Cuando practicas un medio de vida correcto, el trabajo se convierte en una fuente de alegría y orgullo. Saber que mi trabajo beneficia a otros, o al menos no causa daño, impregna tu jornada laboral de propósito. Esfuerzo correcto, Samma Vayama. Una vez que tu vida está en una base ética, el enfoque se desplaza más hacia el cultivo mental. El esfuerzo correcto se trata de la diligencia en cultivar estados mentales saludables y abandonar los estados no saludables. El Buda lo describió como generar el esfuerzo para prevenir que surjan cualidades no saludables como la codicia, la ira o los celos, abandonar las que ya han surgido, y desarrollar y mantener cualidades saludables como la atención plena, la reflexión, la bondad amorosa y la generosidad. Es, esencialmente, una autorregulación psicológica sana. El esfuerzo correcto puede practicarse prestando atención a tu dieta mental. Así como pones esfuerzo en hacer ejercicio o comer sano, pones esfuerzo en nutrir tu mente. Esto podría significar interrumpir activamente patrones de pensamiento negativos. Cuando el resentimiento o la preocupación se repiten en tu mente, deliberadamente cambias el enfoque, quizá recordando algo por lo que estás agradecido o realizando un acto de bondad para cambiar tu estado de ánimo. También significa fomentar hábitos positivos. Tal vez reservas tiempo cada día para la meditación, el estudio o la reflexión,
regando las semillas de la sabiduría. Podrías consumir contenido edificante, libros, podcast, en lugar de deslizarte compulsivamente por noticias que generan ansiedad. Si notas que la pereza o la apatía te arrastran hacia abajo, el esfuerzo correcto te motiva a despertar energía. Quizá recordando tu objetivo de vivir con libertad, te animas. Vamos, hagamos unos minutos de práctica consciente en lugar de encender la televisión. Por el contrario, si te esfuerzas en exceso o estás tenso, el esfuerzo correcto también implica equilibrar y no forzarte demasiado. Sin dolor no hay ganancia no es el lema aquí. Se trata de un esfuerzo constante y gozoso. El tipo correcto de esfuerzo tiene una cualidad de persistencia suave. Piensa en cultivar un jardín. Riegas constantemente las flores, los estados positivos, y arrancas las malas hierbas, los estados negativos, con cuidado. Con el tiempo, tu jardín interior se vuelve más calmado y alegre gracias a estos pequeños esfuerzos diarios. Atención plena correcta, Sammasati. La atención plena se ha convertido en una palabra de moda hoy en día, pero en el camino del Buda tiene un papel específico y profundo. La atención plena correcta es la práctica de la conciencia del momento presente aplicada de manera constante al cuerpo, a las sensaciones, a la mente y a los principios de la realidad. Estas son las 4 bases de la atención plena enseñadas en el Satipatthana Sutta. Significa mantener una atención clara y no reactiva a lo que está sucediendo ahora mismo, sin apego ni aversión. En términos sencillos, es estar plenamente consciente y despierto en tu vida. En la vida cotidiana, hay innumerables oportunidades para practicar la atención plena. Puedes realizar meditación formal, por ejemplo, sentándote en silencio y observando tu respiración o haciendo un escaneo corporal, notando sensaciones y pensamientos sin juicio. Y puedes cultivar la atención plena de manera informal en las actividades diarias. Comer, caminar, lavar los platos o escribir un correo electrónico, haciendo cada cosa con plena presencia. En lugar de que tu cuerpo haga una cosa mientras tu mente está perdida en otra parte, te reúnes en el aquí y ahora. Si estás bebiendo una taza de té, simplemente bebe el té. Siente el calor, saborea el sabor. Sé consciente de las sensaciones sutiles y de la gratitud por este simple placer. Cuando surgen emociones, la atención plena las nota. La ira está presente, o la tristeza está aquí. En lugar de actuar inmediatamente sobre ellas o reprimirlas, las observas como una nube pasajera. Esta práctica simple, no fácil, pero simple, de observar sin reacción inmediata te da comprensión y elección. La atención plena es lo opuesto a funcionar en piloto automático. Por ejemplo, con atención plena, podrías sorprenderte a punto de gritarle a tu hijo por costumbre y pausar, respirando, reconociendo la frustración en ti. Ese momento de pausa consciente puede salvarte de decir algo hiriente y permitir una respuesta más considerada. En un sentido muy real, la atención plena correcta es una de las herramientas más transformadoras del camino. Te permite ver los procesos de tu mente y de la vida con claridad. Como dijo el Buda, la atención plena es el único camino para superar el sufrimiento y realizar el nirvana. Cultivarla conduce a profundas comprensiones. Empiezas a ver la impermanencia en acción. Tus pensamientos y sentimientos cambian constantemente. Ves cómo surge la tensión y el sufrimiento cuando te aferras, y vislumbras que no hay un yo fijo en esos procesos cambiantes, solo una corriente en constante evolución. Estas comprensiones allanan el camino hacia la liberación. Pero incluso a un nivel más cotidiano,
La atención plena hace que la vida sea rica y vívida porque realmente estás presente para vivirla, no perdido en el pasado o en el futuro. Concentración correcta, Samma Samadhi. Este último factor se refiere al desarrollo de una profunda concentración mental y unificación, a menudo a través de la meditación. En el contexto budista, apunta específicamente a los estados de jhana, profundas absorciones meditativas y quietud. La concentración correcta significa que la mente puede permanecer estable y sin distracciones, enfocada pacíficamente en un objeto saludable. Ahora bien, no todos alcanzarán el jhana ni siquiera saben qué es. Pero el espíritu de la concentración correcta en la vida diaria es cultivar la capacidad de enfocarse de manera profunda y calmada. Esto puede comenzar con una práctica diaria de meditación, incluso solo 5 o 10 minutos, donde te concentras en la respiración o en una frase o visualización, entrenando a la mente para regresar cuando divaga. A lo largo de semanas y meses, esta práctica fortalece los músculos mentales de la atención. Notarás la diferencia al realizar tareas. Puedes leer o trabajar con menos divagación mental, escuchar a alguien sin que tu mente se escape. Incluso podrías experimentar momentos de flujo, un estado concentrado donde el tiempo vuela y estás completamente inmerso. La concentración correcta también se trata de calma. En nuestra era de sobreestimulación, entrenar la concentración es un antídoto contra la mente fragmentada y ansiosa. Por ejemplo, si encuentras que tu mente corre sin parar por la noche, las prácticas de concentración, como enfocarte en la respiración o relajar sistemáticamente cada parte de tu cuerpo, pueden reunir esos pensamientos dispersos e inducir tranquilidad. Algunas personas usan oraciones o mantras, frases repetidas, con un efecto similar. Ese enfoque unipuntual desplaza el pensamiento rumiativo y trae paz. Con el tiempo, una mente bien concentrada puede entrar en una quietud gozosa en la meditación, los estados de jhana, que refrescan profundamente la mente y brindan un anticipo de la liberación. Pero incluso sin perseguir estados especiales, cualquier paso hacia una mayor concentración y calma apoyará enormemente a los otros factores del camino. Se vuelve más fácil ser consciente, aplicar esfuerzo y mantener la ética cuando tu mente no es un mono salvaje. La concentración doma la mente de mono y la convierte en un elefante estable, capaz de gran poder y gentileza. Estos 8 factores no se trabajan uno tras otro en secuencia. Se apoyan mutuamente de manera simultánea. A menudo se representan como una rueda de 8 radios precisamente porque todos los radios deben ser fuertes para que la rueda gire suavemente. Si un área es débil, por ejemplo, si uno intenta practicar atención plena y concentración pero vive de manera poco ética, el progreso se verá obstaculizado. A la inversa, la mejora en un factor ayuda a los demás. Por ejemplo, practicar la atención plena, el factor 7, te llevará naturalmente a hablar y actuar con más cuidado, factores 3 y 4, porque eres más consciente de lo que haces. Vivir éticamente te da una conciencia tranquila que mejora la concentración en la meditación. Es una forma de vida holística, no una lista para elegir a conveniencia. Los maestros budistas modernos a veces se refieren a practicar el octuple sendero como cultivar un camino de vida completo. Esto significa que no tratamos la espiritualidad como algo separado de lo cotidiano. Nuestro trayecto al trabajo, nuestra cocina, nuestras conversaciones, nuestras elecciones de entretenimiento, todo se convierte en parte del entrenamiento. Cada momento es una oportunidad para practicar uno o varios de los factores del camino. ¿Atascado en el tráfico?
Quizá practica la paciencia y la respiración consciente, esfuerzo correcto y atención plena. Frente a una decisión moral en el trabajo, reflexiona sobre la visión correcta y la intención para guiarte. ¿Te sientes decaído y sin propósito? Recuerda la visión correcta de que todas las cosas cambian y quizá realiza un acto de generosidad para elevar la mente, lo que también activa el esfuerzo correcto para cultivar un estado saludable. Lo hermoso es que, a medida que recorres este camino, la cualidad de dukkha en tu vida comienza a disminuir. Puede que notes que no te enojas tanto como antes, o que si lo haces, pasa más rápido con la atención consciente. Tu mente no está constantemente zumbando con deseos y preocupaciones. Hay más satisfacción en las cosas simples. Las relaciones mejoran porque te comunicas con más honestidad y amabilidad. Incluso cuando llegan dificultades externas, y llegarán, el camino no previene mágicamente la enfermedad, la pérdida o los problemas económicos. Descubres que puedes enfrentarlos con más ecuanimidad y valentía. Sufres menos porque los comprendes mejor y no los amplificas con resistencia o pánico. Como dijo un maestro de meditación de introspección, el noble octuple sendero nos ofrece una forma de atravesar la vida mucho más sabia e intencional que el camino errante del sufrimiento continuo que nuestro condicionamiento humano suele tomar. Al vivir intencionalmente según estos principios, sales del sendero errático y circular que no nos llevaba a ningún lado más que de regreso a la insatisfacción y entras en un camino con propósito. Es importante destacar que el octuple sendero no es una lista rígida de cosas que se deben y no se deben hacer. Es un marco flexible para integrarse creativamente en tu vida. Un laico del siglo XXI no practicará exactamente como un monje de la India antigua, pero la esencia es la misma. Ya seas maestro, ingeniero, artista o padre que se queda en casa, puedes vivir según estos factores. Como ejemplo, una amiga mía que es maestra veía su aula como su campo de práctica. Mantenía la intención correcta cada mañana, que pueda ayudar a estos niños a aprender y ser amables. Practicaba el habla correcta en la forma en que se dirigía a los niños, sin dureza, con mucho aliento. Atención plena correcta al escucharlos profundamente. Esfuerzo correcto al mejorar continuamente sus habilidades de enseñanza, y así sucesivamente. Esto transformó no solo su experiencia de enseñar, que se convirtió en una especie de servicio gozoso en lugar de solo un trabajo, sino que también influyó en los niños, que sentían su cuidado genuino y su presencia. En los países occidentales hoy en día, muchas personas están adoptando la atención plena y la vida ética, incluso si no la llaman budista. La universalidad del octuple sendero es tal que uno podría seguirlo completamente como un estilo de vida psicológico secular y aún así obtener enormes beneficios. No necesitas creer en el renacimiento ni en ninguna doctrina específica para ver que mentir menos simplifica tu vida, o que la atención plena reduce el estrés, o que la generosidad te hace más feliz que el egoísmo. La comprensión del Buda puede verificarse en nuestra propia experiencia aquí y ahora. De hecho, él animaba a las personas a venir y ver, eipasiko, probarlo por sí mismas, no aceptarlo simplemente por fe. Al implementar el camino, comenzamos a cumplir lo que el Buda identificó como el verdadero propósito de la vida. No lograr X, Y o Z, sino liberarnos gradualmente de las ataduras de la codicia, el odio y la ilusión, las causas raíz del sufrimiento. Día a día, precepto a precepto, respiración a respiración, vamos retirando capas de nuestra insatisfacción habitual. Y lo que emerge es algo inesperado, una base de satisfacción y sabiduría que no se sacude fácilmente por los altibajos de la vida.
Nos convertimos, en cierto sentido, en nuestra propia isla de estabilidad. Como aconsejó el Buda, sed una isla para vosotros mismos, un refugio para vosotros mismos, sin otro refugio, tomando el Dhamma, la verdad y el camino, como guía. Conclusión. Al comienzo preguntamos, ¿cuál es el verdadero propósito de la vida? La sociedad moderna nos dijo que era ser felices, perseguir el éxito, el placer y la realización personal. Pero esa búsqueda nos dejó, incluso a los más exitosos entre nosotros, extrañamente insatisfechos. La comprensión revolucionaria del Buda fue que el propósito de la vida no es perseguir interminablemente la felicidad, sino comprender y superar el sufrimiento. Esto no es lo que la mayoría de la gente piensa inicialmente, de ahí nuestro título, no es lo que crees. Resulta que la clave de la verdadera felicidad estaba escondida a plena vista. Deja de correr tras ella y, en cambio, aborda la raíz de por qué te sientes infeliz. Para empezar, en la capa superficial, descubrimos una verdad que muchos llegan a reconocer con el tiempo. Obtener lo que deseas, dinero, reconocimientos, placeres, nunca sacia completamente la sed. Siempre hay otro deseo, otra inseguridad, otra comezón. La carrera de ratas moderna es como subir una escalera que nunca termina. Cada peldaño alcanzado solo revela otro más arriba. Este esfuerzo constante es agotador. Podemos experimentar momentos de alegría, pero se nos escapan de las manos y la línea base de la insatisfacción regresa. Es como intentar llenar un balde con un agujero. No es de extrañar que, como vimos, celebridades y genios por igual sintieran un vacío a pesar de sus triunfos mundanos. El malentendido moderno es pensar que si parchas ese balde con suficiente éxito y diversión, retendrá el agua, la felicidad, de forma permanente. Pero la fuga está en el interior. Es la propia naturaleza del deseo la que es el agujero. Esto nos lleva a la capa más profunda, la enseñanza del Dhamma del Buda, que nos dice que arreglemos el balde mismo, que sanemos la mente del agujero del deseo y la ignorancia. Cuando haces eso, no tienes que verter frenéticamente más y más agua, placeres, para sentirte satisfecho. Una cantidad modesta de alegría y paz permanece naturalmente contigo. De hecho, cuando el agujero se sella por completo en el nirvana, la satisfacción es total, sin importar las circunstancias externas. El propósito último, entonces, es la libertad. Libertad de las compulsiones y los miedos que nos mantienen atrapados. Es una libertad que se manifiesta como comprensión, amor y paz interior. Paradójicamente, cuando dejas de obsesionarte con soy feliz, ¿cómo puedo ser más feliz?, liberas energía para realmente vivir, para prestar atención, para ayudar a otros, para apreciar cada momento. Y al hacerlo, surge por sí sola una felicidad profunda y estable. Como enseñó sabiamente el Buda, la alegría no proviene de llenar nuestras vidas de placeres fugaces, sino de eliminar las espinas que constantemente nos pinchan, nuestra codicia, ira e ilusión. Quita las espinas y la alegría natural puede florecer. Este viaje no es necesariamente fácil ni rápido. Se llama un camino porque se recorre paso a paso, momento a momento. Habrá retrocesos y desafíos. Pero considera la alternativa. Permanecer en la configuración predeterminada del deseo interminable y las satisfacciones momentáneas que ya sabemos que conducen a más de la misma insatisfacción. Al elegir el camino de la sabiduría, esencialmente eliges despertar de un mal sueño recurrente. Es el sueño de que algo ahí afuera finalmente te completará. Al despertar, te das cuenta,
como lo hizo el autor Viktor Frankl en Las condiciones infernales de un campo de concentración, de que todo puede ser arrebatado a una persona excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Y el camino del Buda amplía enormemente esa libertad. Nos muestra cómo cambiar nuestras actitudes, nuestros hábitos, incluso la textura misma de nuestra conciencia, para que el sufrimiento disminuya y la libertad crezca. En términos prácticos, abrazar el verdadero propósito de la vida significa un cambio de prioridades. Significa que empezamos a valorar la sabiduría por encima de la riqueza, la compasión por encima de la comodidad y la liberación por encima de los me gusta. No es que abandonemos nuestros trabajos o familias. Más bien, infundimos nuestro trabajo y nuestras relaciones con esos valores más elevados. El éxito se redefine. No se trata de cuánto posees, sino de cuánto has comprendido, no de cuántas experiencias has tenido, sino de cuánta paz has encontrado dentro. El físico ganador del premio Nobel Albert Einstein comentó una vez que una vida tranquila y modesta trae más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con una inquietud constante. De alguna manera, estaba señalando el camino medio, quizás sin saberlo. Una vida de equilibrio y comprensión produce satisfacción. Al concluir, vale la pena señalar que nada de esto implica un rechazo de la alegría o la belleza en la vida. Por el contrario, cuando dejas de aferrarte y comienzas a prestar atención consciente, la vida puede volverse más vívida y maravillosa. Un simple paseo por la naturaleza, la sonrisa de tu hijo, compartir una comida con amigos. Estos pueden evocar una alegría más sentida que cualquier trofeo material. La diferencia es que no intentas poseer esos momentos. Simplemente los experimentas plenamente y los dejas pasar. Sabes que tu bienestar no depende de ninguna condición particular. Esto otorga una sensación de valentía y facilidad. En los textos budistas, a veces se describe a una persona iluminada como Anambagada, no dependiente de nada. Imagina el alivio de eso. Es como finalmente dejar una mochila pesada que has cargado toda tu vida. Para decirlo poéticamente, el propósito de la vida no es perseguir la luz del sol que brilla en la pared, sino abrir la ventana y salir a la plena luz del día. La felicidad era el destello, un reflejo, una promesa. La libertad es dar el paso hacia la luz misma. Y cuando lo haces, descubres que esa luz siempre estuvo dentro de ti. El Buda simplemente nos ayuda a quitar las persianas que la encerraban. El llamado a la acción es suave pero claro. Cambia tu enfoque. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo obtener más felicidad de la vida?, comienza a preguntar, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Cómo estoy creando sufrimiento? ¿Y cómo puedo soltarlo? Toma siquiera un principio del octuple sendero y practícalo con sinceridad. Verás la diferencia. Quizá comienza con la atención plena en tu rutina diaria, o practica más compasión en tus relaciones. O simplifica un hábito adictivo. Deja que tu propia experiencia sea la guía. Como aconsejó el Buda a sus discípulos, sed una lámpara para vosotros mismos. El verdadero propósito de la vida se revela no en un destello de gloria externa, sino en el lento amanecer de la sabiduría interior. Es un propósito que se vive y se siente en la quietud de tu corazón y en la bondad de tus acciones. Puede que no sea lo que pensamos. Es mucho más profundo. Y a medida que recorres este camino, te unes a innumerables personas a lo largo del tiempo y las culturas que han transformado el sufrimiento en gracia y la confusión en claridad. Comienzas a cumplir el potencial de esta preciosa vida humana. La felicidad, entonces,
deja de ser el objetivo. Se convierte en el hermoso efecto secundario de una vida orientada a la verdad, el amor y la libertad del dukkha, en última instancia, el cese del deseo, la cesación desapasionada y la liberación, como lo describió el Buda. La meta puede sonar elevada, pero se alcanza. Una respiración consciente, un acto amable, una elección sabia a la vez. Cada día podemos preguntarnos, ¿estoy alimentando el hábito de la insatisfacción o el hábito de la libertad? En esta misma pregunta, el propósito despierta. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.